Buen día, hoy vamos a meditar Gálatas capítulo 6 versículos 11 al 18. Les voy a leer de los versículos 14 al 17. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura. Para todos los que anden según esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause dificultades, pues llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Estas son las últimas palabras de Pablo a los hermanos Gálatas. Toda la carta fue una confrontación fuerte contra los que seguían las enseñanzas de los falsos maestros, que les querían imponer reglas y leyes que ni siquiera ellos cumplían, con el propósito de jactarse de que se ganaron adeptos, de que se ganaron seguidores, ¿no? Y Pablo en contraposición dice, yo no tengo nada de qué gloriarme, sino en la cruz de Cristo, porque en el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. ¡Qué declaración! Si pensamos en el ministerio de Pablo desde la perspectiva humana, él tenía mucho de qué jactarse. Podría nombrar las iglesias que levantó, la gran cantidad de personas a quienes predicó, los milagros que mostró, su elocuencia para persuadir, para predicar, su conocimiento de la Biblia, la cantidad de discípulos que tuvo, o su linaje judía, o su ciudadanía romana, hasta sus experiencias religiosas. Tenía mucho de qué jactarse, pero él dice, yo no tengo nada de qué gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Y esto me hace recordar otra declaración de Pablo en la carta de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 11, donde en versión NTV dice así: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Y en el 10 dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Para Pablo, nada de este mundo tenía más valor que Jesús, y su meta en la vida era llegar a ser semejante a Él. Por eso la cruz, o el sufrimiento que padecía por causa de Cristo, era su única gloria, y por eso podía gozar en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de azote, encarcelamientos. Él se sentía identificado con el Señor. Y esas eran las marcas que llevaba orgullosamente en su cuerpo. La palabra marca en griego es stigma, y se usaba para referirse a los esclavos y soldados que llevaban el nombre o el sello de su amo o comandante marcado o pinchado, ¿no?, o cortado en sus cuerpos para indicar a qué maestro o general pertenecían. Y cuando Pablo dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, está diciendo, yo soporté los peligros, las privaciones, los encarcelamientos, los azotes por causa de Cristo. Y ese es mi sello distintivo de que pertenezco a Cristo. ¡Wow! No son los números, no son los edificios, no son los títulos, no son los logros, no son la cantidad de los que le siguen, le alaban y le aplauden. No. Es cuánto sufriste por amor a Cristo. Es cuánto renunciaste a tus derechos por amor a Jesús. Es cuánto te privaste, cuánto te sacrificaste, cuántas lágrimas derramaste. Es cuánto morí yo para que Cristo viva en mí. Cuánto desafío nos deja Pablo hoy.
En un mundo cada vez más egocéntrico, donde la comodidad, lo fácil, lo entretenido, gana terreno aún dentro de las iglesias, Él nos desafía a sacrificarnos por Jesús, a llevar el estigma como siervos de Cristo, a sufrir por Él, a recordar lo que significa el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Recordemos lo que dice en 1 Juan 2:15 al 16. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Los falsos maestros querían la comodidad y evitar las persecuciones por predicar la cruz. La comodidad, hermanos, es un peligro para la iglesia. Por buscar lo cómodo, muchas iglesias se secaron espiritualmente y dejaron de existir. Por buscar lo cómodo, dejaron de predicar la cruz a los perdidos y siguieron el camino del consumismo y del yo primero dentro de la iglesia. Y como dijo un autor, se enfermaron del síndrome de la iglesia de Jerusalén, una iglesia centrada solo en sí misma y que resulta en un cristianismo cul-de-sac, que significa una calle sin salida. Hermanos, tengamos mucho cuidado, que Dios no nos permita caer en el mismo error. No busquemos lo cómodo, lo fácil, lo que le gusta al mundo, lo que nos entretiene. Dejemos de ser espectadores. La cruz, hermanos, nos debe cautivar. La cruz nos debe hacer palpitar de pasión por Cristo. La cruz nos debe empujar a ir más allá de las cuatro paredes de la iglesia. La cruz nos debe hacer enamorar cada día más de Cristo y que nos haga declarar con toda seguridad: con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que la cruz sea nuestra meta y nuestro propósito y que nos haga palpitar y que nos haga desear sufrir por ella. Sacrifiquémonos por la cruz de Cristo. Amén.